El Evangelio según Juan, capítulo 7, versículos del 37 hasta el 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: «Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva». Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. En este texto comprobamos cómo a partir del versículo 37 cambia el marco temporal que hemos seguido hasta ahora. Ya no se encuentra a la mitad de la semana de la celebración de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, sino que se encuentra en su último día. Y dicho día era el más importante de esta fiesta. Y aunque Jesús ya había hablado públicamente en el templo hace unos días, no lo habían apresado todavía, aunque tenían deseos de hacerlo. No era su hora. Y hace tiempo que muchos de los líderes religiosos procuraban matarle, pero el Padre no iba a permitir que interrumpiesen el ministerio terrenal de su Hijo. Dicho ministerio debía ser completado hasta el final. Ahora bien, para comprender en profundidad las palabras de Jesús en esta segunda intervención durante la fiesta de los tabernáculos, es importante remarcar qué se hacía en este último día y cuál era el ambiente y el contexto de esta solemne festividad. Según lo que he podido investigar, a esta fiesta acudían grandes multitudes y buena parte de esa gente se quedaba en la ciudad de Jerusalén durante toda la semana. Era tanta la devoción que cada familia judía que vivía cerca, a unos 30 kilómetros de la ciudad, cumplía con la tradición de salir de su hogar y vivir en una tienda durante estos días para hacer memoria del periodo en el que el pueblo de Israel habitó en tabernáculos mientras deambulaba por el desierto. Y según la liturgia que he podido recopilar, en estos días de reunión y fiesta se realizaban actos solemnes en los que el sumo sacerdote llenaba una copa de oro con agua del estanque de Siloé. Una vez tomada esa agua, la llevaba de vuelta al templo para derramarla en el altar como una ofrenda a Dios y a la vista de todo el pueblo. Esta ceremonia se realizaba como recordatorio del agua que fluyó de la roca cuando los israelitas viajaron a través del desierto. Y mientras se efectuaba este acto, los judíos visitantes cantaban salmos, especialmente los del 113 al 118, con el fin de expresar su alabanza al Señor y su necesidad de salvación. Todo esto acompañado también de ramas de mirto, sauce y palmera que eran agitados hacia el altar. Solo después de todo este ritual, hacían una pausa y ofrecían posteriormente sacrificios. Ahora bien, en el último día de la fiesta, todo se celebraba, como es lógico, de manera más efusiva. Y las ramas y las palmeras eran agitadas de tal manera que se rompían por el entusiasmo del momento. Además, parece ser que el pueblo marchaba 7 veces alrededor del altar en memoria de las 7 vueltas que se dieron alrededor de los muros de Jericó en los tiempos de Josué. Y fue, hermanos, en medio de todo este acto, de toda esta liturgia, probablemente después de que el sumo sacerdote se acercase al altar para verter el agua del estanque de Siloé, y mientras el pueblo además también cantaba los salmos que expresaban su profundo anhelo por el justo reinado de Dios sobre ellos y sobre Jerusalén, fue allí, en ese momento, cuando el Señor Jesús alzó su voz y les dijo que si alguno tenía sed, que vaya a él y beba. De hecho, en un comentario leí que mientras el sumo sacerdote vertía el agua del estanque de Siloé sobre el altar, se entonaban las palabras de Isaías capítulo 12, versículo 3, que dice lo siguiente: «Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación». Indudablemente, con este gesto y con esta interrupción del acto solemne, Jesús les estaba mostrando que Él era el Cristo, que ya no era necesario clamar la salvación de Dios ni la instauración de su justo reino, pues el Señor estaba ya delante de ellos.
Desde luego, habrá sido un discurso muy chocante e inaudito para los visitantes que se encontraban en ese momento en Jerusalén, ya que las palabras de Jesús no podían ser más directas, y estaba dando a entender que Él era el Mesías esperado por todos y que pronto derramaría el Espíritu Santo sobre aquellos que crean en Él. Para algunos lectores del Evangelio según Juan, es a partir de este momento que ya no se podía dar vuelta atrás respecto a la hostilidad que los enemigos de Jesús sentían hacia Él. Y desde el punto de vista de estos judíos y líderes religiosos, creo que por un lado lo podríamos llegar a entender, ya que para ellos este joven rabí era un falso maestro. Ya lo habían prejuzgado de esa manera, estaban predispuestos. Y que el Señor haya usado una fiesta tan solemne como la fiesta de los tabernáculos para interrumpirla y autoproclamarse el Mesías, evidentemente no les habrá agradado en absoluto. Ahora bien, las palabras que el Señor Jesús expuso en voz alta eran verdaderas. Debían pronunciarlas de esa manera y en ese instante. Recordar que el Hijo cumplía la voluntad de su Padre en todo momento y sus palabras no acabarían solamente ahí. Pues a su invitación de ir hacia Él y beber, añadió que el que creía en Él, de su vientre fluirían ríos de agua viva. Y claro, ¿a qué se refiere el Señor con vientre? Pues parece ser que con este antropomorfismo se está haciendo referencia al aparato reproductivo y no tanto al aparato digestivo. Por tanto, no se nos está mencionando aquí meramente el interior o el corazón, como traducen las versiones de la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, sino que con vientre se está haciendo referencia a la matriz. Y tiene mucho sentido este matiz del término, y ya que nos revela cómo el Espíritu se vuelve productivo en nosotros, se reproduce en nosotros. Por esta razón, cuando somos hijos de Dios y el Espíritu del Señor habita en nosotros, mostrando su plenitud y su llenura, es cuando el Señor obra. Ese mismo Espíritu actúa por medio de nosotros, como he dicho, produce, se reproduce y llega a más personas para que por su gracia y por su obra redentora se conviertan también en sus hijos. Maravilloso, ¿verdad? Por medio de hijos suyos llega a más personas para que también se conviertan en sus hijos y que esos a su vez vayan a otros, y así continuamos con la reproducción espiritual. Maravilloso. El Señor obra por medio de nosotros y va añadiendo a su iglesia a aquellos que deban ser salvos según su voluntad. Él está al control, Él es el origen, Él es la fuente, y nosotros los canales por donde fluye su espíritu, como ríos de agua viva, donde fluye su poder, donde fluye su gracia. Fijaos también en el contraste, hermanos. Por un lado, el sumo sacerdote vertía cada día de la semana de la fiesta de los tabernáculos un poco de agua del estanque de Siloé en el altar. Y por otro lado, el Señor Jesús ofreció una vez y para siempre, en el último día de la fiesta, su agua, su fuente, sus ríos de agua viva, para que se saciasen aquellos que por fe bebiesen de Él. Y ciertamente con estas palabras el Señor les estaba mostrando que no solo serían saciados tras tener sed e ir a Él, sino que serían también de abastecimiento para otros. Se convertirían en ríos para que otros puedan beber y quedar satisfechos, dando gloria a la fuente de todo, al origen que es Cristo, y no a los medios que somos nosotros. Es decir, que por la gracia de Dios aquellos que creen en Él reciben su Santo Espíritu y el Espíritu fluye en ellos, los llena y llega a otros, los convierte en sus hijos también. Y nosotros por la fe somos esos hijos donde su agua se mueve. Y ya lo sabéis, los judíos creían que la presencia del Señor se encontraba en el lugar santísimo del templo y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez para expiar los pecados del pueblo, primero expiando los suyos. Pero en nuestro caso, hermanos, lo que os voy a afirmar no es una mera creencia o tradición, es una realidad, es una convicción. El Espíritu del Señor está con nuestro espíritu. Y está con nuestro espíritu porque somos hijos de Dios. Y por ello, ahora somos nosotros de verdad los lugares santísimos y debemos buscar ser más santos como Dios es santo, más perfectos como Dios es perfecto.
Y tenemos el privilegio de estar en comunión con Dios, con su Santo Espíritu, todos los días, no una vez al año. ¡Qué honor!, ¿verdad? ¡Qué privilegio nos da el Señor! Por lo tanto, en nuestro caminar como creyentes debemos examinar cómo estamos delante de nuestro Señor. Nos debemos de examinar. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu? ¿Procuramos ser llenos de Él? ¿Estamos viendo cómo el Espíritu obra por medio de nosotros, llegando a otras personas que antes no le conocían y que ahora por la gloria de Dios y por su gracia le conocen? ¿Fluye el Espíritu Santo por medio de nosotros? ¿Tenemos su río? ¿Tenemos su fuego? ¿Somos más sensibles a lo que el Espíritu es sensible? ¿Qué pensáis? A estas alturas del texto, como afirma el autor en el versículo 39, los discípulos del Señor no tenían al Espíritu en ellos, como lo tuvieron después en Pentecostés y como lo tenemos nosotros ahora. Así que ojalá seamos más conscientes de que cuando nos acercamos a una persona que no es creyente, perfectamente podríamos decirle a esa persona no creyente: arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado a ti. ¿Y por qué se le ha acercado el reino de Dios cuando una persona creyente conversa con otro que no es creyente? Porque el Espíritu de Dios, su reino, habita sobre aquellos que creen en Jesús, sobre aquellos que son sus hijos, es decir, en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestro interior. Y ya no es más nuestra voluntad, sino la suya. Ya no es más nuestro plan, sino el suyo. Ya no son más nuestras palabras, sino su palabra. Y claro, para darnos cuenta de esta nueva realidad, la imagen del río es necesaria de procesar, ya que con ella aprendemos que el Espíritu, primero, está en constante movimiento, que obra con fuerza, segundo, y tercero, que va hacia una sola dirección. Primero, que está en movimiento, segundo, que opera, vive, obra con fuerza, y tercero, que va a una sola dirección. Por consiguiente, si el Espíritu está en nosotros, nos moverá, obrará con poder en nosotros y nos mostrará a dónde debemos ir. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a seguir su movimiento? ¿A obrar con su poder y autoridad para su gloria, no para la nuestra? ¿A ir a donde el Señor nos lleve con el fin de cumplir su voluntad? Espero que sí. Y confío en que lo hagamos juntos, como una misma iglesia, una sola que vive y opera en diferentes lugares. Fijaos que en estos momentos de Juan capítulo 7, los seguidores de Jesús aún no tenían al Espíritu como lo tenemos nosotros, y pese a ello se vieron probados en varias ocasiones durante el ministerio terrenal de Jesús. Y en verdad, el Espíritu no estaba en ellos, pero estaba con ellos, obraba en ellos en determinados momentos, y hasta cierto punto lo conocían. Asimismo lo afirmó Jesús más adelante, y lo veremos con más detalle más adelante cuando lleguemos al capítulo 14. Ahora solamente estamos en el capítulo 7, pero en Juan 14, versículo 17, dice lo siguiente: el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Haciendo referencia a Pentecostés. Así que nosotros, hermanos, no tenemos ninguna excusa. Ya tenemos al Espíritu del Señor con nosotros y en nosotros. Tenemos su palabra revelada y recopilada de tal manera que solo nos queda la gran labor de estudiarla y ponerla en práctica. Y también tenemos la historia. Todos los aciertos y errores que se han realizado a lo largo de la historia de la Iglesia y cómo el Señor, en medio de todo ello, ha continuado fiel en medio de nuestros pecados, de nuestros errores, porque Él es así, fiel, grande en misericordia y con una infinita paciencia. Ahora bien, ¿cómo debemos vivir delante de Dios para que fluyan en nosotros esos ríos de agua viva y produzcan más vida en otros? ¿Cómo está avanzando la Iglesia de Dios en un mundo lleno de desafíos, pero también de herramientas y recursos que nos permiten organizarnos mejor y optimizar el tiempo? Porque uno de los puntos que tengo muy presente, hermanos, es que independientemente de que obremos por nuestra cuenta o de que obremos en la misma dirección que marca nuestro Señor, su reino sigue avanzando. Su Iglesia sigue adelante.
Y supongo que como muchos de vosotros, en todos estos años que llevo como creyente, he visto personas convertirse, hermanos bautizarse y casarse, familias crecer, hombres y mujeres restaurarse y obras misioneras y sociales llevarse a cabo. Pero también he visto iglesias dividirse, a pastores perderse, a puntos de luz apagarse del todo y a congregaciones de crecer tan lentamente que no se dan cuenta hasta que luego llegan las consecuencias. Y al ver tanto esas bendiciones como esas situaciones dolorosas y nefastas, ¿sabéis cuál es mi conclusión? Que una vez más, como vemos a lo largo de la historia, el Señor sigue siendo fiel. Su espíritu es el mismo hoy y siempre. No cambia. ¿Y sabéis cómo podemos averiguar y experimentar que el Señor sigue siendo fiel? Pues leyendo su palabra, profundizando en ella. Y ciertamente muchos de nuestros proyectos e iniciativas acaban cayendo en el olvido o fracasando porque el Señor en ningún momento se ha comprometido con nosotros que las iba a guardar y llevar a buen puerto. Las promesas de Dios no se aplican a tantas y tantas cosas que a veces nos planteamos, proyectos que a veces queremos realizar, porque el río de su Santo Espíritu no va a la dirección que a nosotros muchas veces nos parece bien. Va a la dirección que el mismo Señor quiere, y va a una sola dirección. Y evidentemente cuando tomamos decisiones personales en nuestro ámbito familiar y privado, que no están acorde con la palabra de Dios, el que no está siendo fiel no es el Señor, sino nosotros. Y por eso a veces cosechamos las consecuencias. Y lo mismo sucede con la iglesia, y no me refiero meramente a la iglesia local, sino a todas las iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas. Cada una de ellas se organiza a su manera, se constituye de una denominación y se junta con iglesias de la misma denominación, pero a nada de eso nos llama Dios. Dios en ningún momento nos ha dicho que nos organicemos de tal manera en la que podamos establecernos según nuestros apellidos y preferencias, que si bautista, que si pentecostal, que si reformados, etc. El Señor en ningún momento nos ha llamado a eso. Él solo quiere que vivamos bajo un nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y solo en ese nombre hay poder, solo en ese nombre hay autoridad, solo en ese nombre hay salvación. Por esta razón, cuando veo a hermanos convertirse, bautizarse, casarse, formar una familia, crecer espiritualmente y por tanto aportar al crecimiento de la iglesia, doy gloria a Dios, pues es obra del Señor en ellos y en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Y cuando veo a compañeros de ministerio abandonar su llamado, incluso cometer diversas inmoralidades, y a iglesias dividirse e incluso cerrar, no veo al Señor abandonando a los suyos. Pues los que son suyos continúan adelante, hermanos. Siguen. Y nuestro Dios y Padre se ha comprometido a guardar su iglesia, a la única, y no a tantas iglesias que existen y que creen que están yendo a donde el Señor les lleva, cuando en la práctica es imposible que todas las iglesias cristianas evangélicas vayan al mismo lugar. No hay más que ver cómo se diferencian unas iglesias de otras, hasta incluso dentro de una misma denominación. Imaginaos fuera de eso. Y evidentemente los ríos de agua viva del Señor, como os he dicho antes, van a una sola dirección, van a un único destino, y cuando cada uno decide ir por su cuenta, ahí es cuando las cosas empiezan a ir mal. Por ello, hermanos, haceos esta pregunta: ¿cómo podemos esforzarnos para ser llenos del Espíritu Santo y experimentar su plenitud? Movernos con Él, a donde Él va, con su poder, con su autoridad. ¿Cómo podemos esforzarnos para ello? Pues si no vivimos en Él, guiados por su Santo Espíritu, desde luego que estamos perdidos. Cada uno argumentará según le parezca, ya sea para decisiones personales o para decisiones que tengan que ver con lo colectivo. Y no hay unión y comunión en ello. Por eso debemos de buscar siempre del Señor, ser llenos de Él. Pensarlo, hermanos, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, inevitablemente se convierte en una persona sensible al pecado, a todo aquello que está mal delante de Dios. Y también ante todo aquello que debemos de hacer y que aprendemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, porque eso también es pecado.
Por tanto, cuando una persona tiene al Señor, tiene a su Espíritu y conforme va creciendo en Él, va siendo lleno de Él, se convierte inevitablemente en una persona sensible a todo lo que al Espíritu le resulta sensible. No puede tolerar aquellas cosas que le molesta al Espíritu, porque le afecta, lo constriñe, lo enfría. Y cuando tenemos estilos de vida o decisiones que chocan con la dirección del Espíritu Santo, de su río, ahí es cuando muchas veces pagamos las consecuencias. Nuestra relación con Dios se ve afectada. Por eso, hermanos, la persona que tiene al Espíritu y va experimentando su llenura, se vuelve sensible al pecado. Busca ajustar las cuentas, busca confesarse, busca arrepentirse, cambiar. Hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Y para averiguar qué es lo que el Señor quiere que hagamos, debemos de escudriñar su palabra. Debemos buscar qué es lo que verdaderamente Él quiere que hagamos en todo momento, tanto en nuestra vida personal y, cómo no, con su esposa, la Iglesia. Así que, hermanos, mi clamor y mi ruego es que el Señor haga fluir sus ríos de agua viva, su Santo Espíritu, sobre cada uno de nosotros. Y sobre todos aquellos que verdaderamente tengan sed de Dios y quieran acercarse por fe a Jesús y beber. Y beber de tal manera que se conviertan en fuentes para que otros también puedan beber. Beber de Dios. Amén.